compartiendo la mesa aquí con los muchachos, con Heller, con Junio, con Edgardo Form, en esta charla política de los viernes a la noche por CN23. Hoy tuvieron una reunión muy importante durante la tarde en el Café de los Angelitos, junto con quien encabeza una de las fórmulas en la precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez. Quiero preguntarles qué es lo que expresa Julián Domínguez como candidato respecto del desafío de gobernar la provincia de Buenos Aires, que termina, bueno, concluyendo en esta reunión que estamos compartiendo. Julián Domínguez hizo hoy una convocatoria a un espacio muy amplio y muy plural. Allí en el Café de los Angelitos estuvieron una cantidad de fuerzas políticas y movimientos sociales que expresan claramente el concepto de amplitud y de pluralidad. Y que sale de alguna manera al cruce a esta idea de la fórmula ortodoxa. Ellos explicaron con mucha franqueza el tema de la centralidad del peronismo en el proyecto, pero al mismo tiempo de la imprescindible necesidad de respetar el criterio de amplitud y pluralidad de la construcción frentista, sin la cual no se puede, como ellos mismos dijeron, no alcanza, es imprescindible. Y la otra cosa... A ver, esto significa márgenes de discusión, márgenes de crítica, posible en la construcción de un mismo objetivo, para ser concretos. No, eso significa, claro, eso significa reconocer matices, visiones no necesariamente absolutamente coincidentes. Pero quiero decir que para el caso nuestro, Julián Domínguez hizo una exposición de ejes de su proyecto y nosotros hemos encontrado allí una enorme comodidad, porque Julián habló del cooperativismo, de la creación de un ministerio de cooperativas, de la creación de una empresa estatal para promover el comercio exterior, del rol del Estado frente al mercado, y dijo con toda claridad, la opción es clarita, es la que quieren los liberales, que es el mercado liberado, o la que sostenemos nosotros, un Estado fuerte regulando. Es decir que si nos faltaba alguna cosa para tener comodidad en nuestro posicionamiento de apoyo a esa fórmula, yo te diría que hoy quedó absolutamente claro. Y fue muy enfático en el rechazo ideológico y visceral al neoliberalismo, pero desde el punto de vista del peligro de que retorne, planteando de que hay fuerzas organizadas, poderosas, que se proponen el retorno del neoliberalismo derrotando a este gobierno. Y planteó enfrentar esa hipótesis de retorno y además hizo hincapié en que el peronismo de los 90 fue vaciado, que hace falta un peronismo como el kirchnerista, junto a otras afluencias políticas, otras tradiciones políticas, para que todo eso junto enfrente el peligro de la derecha, la derrote y siga este proyecto. Esas no son definiciones gratuitas en el marco de la provincia de Buenos Aires. No. Las PASO en la ciudad, si uno charlaba con cualquiera de los representantes del Frente para la Victoria, las PASO en la ciudad, volviendo un poquito hacia atrás, ya fueron. Vos consultabas con cualquiera de los referentes del Frente para la Victoria y había la expresión, nosotros lo charlábamos aquí, la expresión de matices, pero había una unidad, digamos, ¿no?, respecto de cuál era la propuesta. Me da la sensación que hay un nivel de enfrentamiento en las PASO de la provincia que no es exactamente el mismo, no es la misma convivencia en la ciudad. Nosotros hemos encontrado esta expresión que nos contiene y en la que estamos cómodos. En realidad son elecciones internas, por eso son PASO. A la otra fórmula no le hemos escuchado propuestas programáticas. Mal podríamos decir que no las tiene, pero en realidad hasta ahora hemos visto efectos, digamos, publicitarios, fotos con artistas, cosas por el estilo, pero no ha habido propuestas como la que escuchamos hoy. Dicho con todo cuidado y respeto, porque también hay que decirlo acá, hoy. Nosotros formamos parte de un proyecto. Hay dos opciones, vamos a trabajar por la que creemos mejor nos representa, pero finalmente vamos a trabajar porque en octubre
gane el proyecto que representa el Frente para la Victoria, con los candidatos que resulten electos por la voluntad de la mayoría de quienes apoyan este proyecto. Es decir, no es que esto es vida o muerte. Ahora, hay dos propuestas, con esta nos sentimos más identificados. Así de sencillo. Nos vamos a meter en el tema Grecia. Sí, claro. Es uno de los elementos de nuestra agenda ya desde hace varios viernes, varios encuentros. Saludablemente es parte de la agenda de nuestras sociedades y sobre todo de nuestras dirigencias políticas. Vamos a compartir el informe, creo que lo va a presentar mucho mejor que lo puedo hacer yo, y después venimos a discutir cosas que efectivamente nos han quedado allí un poco en el aire. Debo decirles que el lunes a las 9:30 de la mañana fue el día más difícil de mi vida. He tomado una decisión que cargaré el resto de mi vida. No sé si hicimos lo correcto. Sin embargo, sé que nos parecía que no teníamos otra opción. Este éxito ha llegado a pesar de que durante las últimas semanas y meses la divisa más importante, es decir, la confianza, la perdimos entre nosotros. Avanzando paso a paso, lo importante será implementar todo lo que hemos acordado durante la noche. En los párrafos iniciales del documento destacamos el hecho de que la confianza ha de ser restaurada y que las autoridades griegas han de tomar la responsabilidad por las decisiones políticas tomadas aquí para llevarlas a cabo. Las medidas que contiene el acuerdo son aquellas por las que votó el Parlamento. Inevitablemente crearán tendencias recesivas. Pero tengo una premonición, convicción y la esperanza de que el paquete de desarrollo que hemos conseguido, la restauración de la deuda y también el financiamiento asegurado para los siguientes 3 años, crearán para el mercado y para los inversores la sensación que el Brexit es una cosa del pasado. ¿En qué va a consistir este cumplimiento, este acuerdo al que se ha sometido Grecia tras 17 horas de negociaciones? El acuerdo consta de un acuerdo de rescate que va a suponer hasta 86.000 millones de euros durante los próximos 3 años, y a cambio Grecia tendrá que hacer más recortes, más ajustes y más austeridad. En primer lugar, para empezar, antes del próximo miércoles el Parlamento griego deberá aprobar in extremis todas las leyes que incluyen los ajustes en pensiones, en IVA, en reforma fiscal, y también la ley que va a garantizar la independencia de la Agencia Estatal de Estadística griega. Al mismo tiempo va a haber más recortes en el mercado laboral, en el sistema de energía, en la banca y mayor liberalización del comercio. Otra cosa, ¿cuál ha sido el escollo principal por el que han estado negociando hasta tan tarde Grecia y Bruselas? Bueno, por la creación de un fondo de privatizaciones con valor de hasta 50.000 millones de euros. Era un requisito que pedía Alemania. Grecia se ha opuesto hasta el final, pero finalmente ha cedido también. Es un fondo de privatizaciones, como decimos, de 50.000 millones de euros, a través del cual Alemania quiere que Grecia pague su deuda paulatinamente y también recapitalice su banca. No va a haber quita de la deuda en ningún sentido, lo ha dicho la canciller Angela Merkel, y veremos si en el futuro hay reestructuración de la deuda. La enumeración de medidas de ajuste más la imagen de persianas que se bajan frente a la gente creo que nos exime de hacer un raconto. No sé si quieren señalar alguno en particular, porque allí hasta la independencia y las estadísticas está, no falta nada. Digo, sobre todo pensando en la Argentina, voy a decir 2 cositas nada más. Recuperar la confianza, tema que escuchamos recurrentemente a nuestros políticos opositores, que dicen Argentina tiene que recuperar la confianza. ¿La confianza de quién? Esa confianza. Entonces, nadie está diciendo, para mí, una de las cosas más horribles que tiene este acuerdo, el del fondo de privatizaciones. Cuando se vea en detalle, hasta las islas griegas están metidas ahí adentro, que deberían privatizar si no alcanza con otras privatizaciones. Pero hay una clausulita que voy a leer textualmente. Para normalizar los métodos de trabajo con las instituciones la Troika, el gobierno deberá consultar y acordar con las mismas, es decir, con las instituciones, todos los borradores sobre decisiones de Estado en áreas relevantes con un tiempo adecuado de antelación antes de someterlas a consulta pública o al Parlamento. Es increíble. No es increíble, es lo que pasó en la Argentina hasta el 2001 y nosotros lo denunciamos 1000 veces, no estaba escrito, acá ya llegaron la desfachatez de escribirlo. La Argentina, Cavallo y compañía iban a negociar con el fondo el presupuesto y después que acordaban venían y lo tratábamos en el Parlamento.
Yo quiero decir dos cosas. Una sobre Tsipras y otra sobre Merkel. Yo creo que Tsipras hizo lo que le prometió a su pueblo que no iba a hacer. Violó su compromiso con su pueblo, no solo de los últimos meses dramáticos, sino los que vino haciendo desde hace años. Yo estuve repasando discursos de él y siempre dijo que él no iba a claudicar, que no iba a capitular, dijo que él que es de izquierda y que va a enfrentar y que no va a permitir que su pueblo sea humillado, etcétera, etcétera. Y mucho más paradójico es que luego del mérito de Tsipras de convocar y rebelarse a un referéndum, convocar a su pueblo, rebelarse ante la Troika, tener el gran apoyo de su pueblo, la legitimidad, la fuerza política y luego ante el aprete brutal de Merkel y los banqueros alemanes y europeos, creo que ha cometido un gravísimo error histórico y que abre una fase de crisis imparable en Grecia. La segunda cuestión es Merkel y Alemania. Alemania por otras vías, no hay que olvidar que estamos hablando de Europa. Europa vivió las dos más grandes guerras de la historia de la humanidad. La primera, que dejó entre 9 y 10 millones de muertos, que estuvo involucrado como epicentro Alemania, que se conoció como la Gran Guerra porque nunca iba a haber otra igual, y los nazis, el nazifascismo, Hitler, que dejó, según las estadísticas, 65 millones de muertos. Por lo tanto, Alemania no puede dejar de considerar en sus actitudes políticas frente a Europa y frente al mundo que tiene una deuda con la humanidad y no puede tener una actitud inhumana y de violación de la soberanía de otra nación y de otro pueblo como el griego, que es lo que está haciendo ahora Angela Merkel en representación de los banqueros. Yo francamente creo que hay una ruptura, una pérdida de la legitimidad alemana, que en definitiva hoy tiene un prestigio en Europa como líder del sueño de la unidad europea. Yo creo que el sueño de la unidad europea ha sufrido un golpe mortal, definitivo, que no se va a producir mañana, pero ha perdido la mística de ese sueño y creo que lleva a una crisis que va más allá de la crisis económica y financiera. Edgardo. En una interesante nota que se publica hoy en Tiempo Argentino de Alberto López Girondo, dedicada justamente a analizar la situación de Grecia, comienza diciendo que visto desde acá podría pensarse que Tsipras es algo así como Fernando de la Rúa, pero en rigor es como Menem, porque prometió el salariazo y la revolución productiva y finalmente ocurre esto. Por eso Varoufakis, el anterior ministro de Economía, se retira y hay todo un cambio en el elenco dirigencial de los ministros que integran el Poder Ejecutivo griego. Evidentemente acá hay un sometimiento absoluto con una deuda externa que sin esa quita, que Alemania no acepta, es absolutamente impagable. Es prácticamente el 200% del Producto Bruto Interno. El fondo mismo dijo que hay que generar una quita. Si entonces, mirá cómo será que el fondo dice sin quita esto no se arregla. Claro, el fondo es de izquierda frente a Merkel. Los escucho y me imagino, no hay que ser muy inteligente para comprender que las comparaciones con la Argentina han terminado definitivamente respecto a este proceso griego. ¿Te acordás lo que yo dije la semana pasada? Tantas cosas, dice. No, pero de esto, dije, verdades. Frente a lo que está pasando en Grecia, ¿qué magnitud adquiere el valor de Néstor Kirchner cuando decidió ir a pagar al contado y dijo se acabaron los planes de contingencia, Argentina toma sus propias decisiones? Bueno, a riesgo de que se ponga un poco técnica la charla, hay un investigador que conocemos, compañero del espacio en el Centro Cultural de la Cooperación, Martín Burgos, economista. Él me cuenta que hay discusiones interesantes a esta hora, en estos tiempos, de que la gran clave para lo que ocurrió con la Argentina y la deuda fue el default. Lógico. Me gustaría escuchar un poco... Es esto mismo. Sin la quita del 70%, la Argentina no era viable. Cuando Kirchner va a Naciones Unidas y dice, los muertos no pagan... Es esto, Grecia no puede pagar. Imposible. Imposible. ¿Sabes lo que dice Martínez? Que como Argentina estaba declarada formalmente el default, entonces... Eso le favoreció. Lo favoreció a Néstor, pero Néstor tuvo que enfrentar una presión monstruosa.
Y ese es el tema de los líderes. También es imposible. Estaba plantado, yo lo viví de cerca, porque yo estaba en una comisión que tenía trato con el Ministerio de Economía. Si no, te podría haber renunciado, Chiflis, también. A ver la anécdota. La anécdota, ya la conté otras veces. Nosotros nos reuníamos en un pequeño comité que, con los inmediatos colaboradores del ministro Labaña, seguía la evolución del sistema financiero que estaba saliendo de la crisis. Entonces venía allí uno de esos funcionarios y decía, el loco nos lleva a la ruina. Está plantado, quiere una quita del 70%, nos van a matar. A la semana venía y decía, vos sabés que ya ofrecen una quita del 50% y el loco sigue plantado, nos van a matar. Bueno, finalmente el loco tuvo razón, llegó a la quita que tenía planteada y no nos mataron. Discúlpenme, pero nos quieren matar, pero nos quieren matar. Discúlpenme mis referencias históricas, pero San Martín, cuando planteó que iba a cruzar los Andes por entonces, decían que era un loco, que era un demente, que eso llevaba a la ruina al país. Entonces esos son los líderes. Lo van a decir Junio, que anda comparando a San Martín con Néstor Dormono. No me preocupa. Aparecen los buitres ahora como actores importantes en el camino que inició la Argentina. Incluso con una nueva decisión de tratar de habilitar los embargos para aquellos, el Bonar 2024, claro, emitido bajo ley argentina, si se está metiendo con las cosas que ha decidido la propia soberanía nacional. Exactamente. Ese juez de un distrito de Nueva York quiere también interferir con bonos que soberanamente resuelve la Argentina. Elliot, el titular de uno de los fondos buitres, dice que por culpa de la Argentina han perdido millones de dólares. Indudablemente ellos quieren también castigar a la Argentina, así como Alemania particularmente quiere castigar brutalmente a Grecia y por extensión a Podemos o a lo que pueda surgir en cualquier otro país de Europa que intente una actitud firme, soberana frente a semejante presión. Si la democracia presión. tuviera acciones, ¿cuánto vale hoy en las bolsas? ¿Puedo contar otra nota de color? Sí, porque tenemos que ir rápido a una goleada histórica en la semana. Nota de color. Hace 4 o 5 días el Deutsche Bank hizo una presentación ante Griesa acusando a los fondos buitres de acoso alrededor del tema del Bonar 24, diciendo que actuaba de manera ilegal, que difundía noticias falsas y una cantidad de cuestiones. ¿Se acuerdan que eso pasó? Sí. Bueno, ayer apareció en los diarios una declaración de Paul Singer en un evento donde se burla de la Argentina, lo de la fragata, etcétera, y dice una cantidad de cuestiones. ¿Saben dónde hablaba Paul Singer? En un seminario organizado por el Deutsche Bank. Vamos a la foto del día. Nota de color. En realidad la foto de la semana, no la foto del día. Es nuestra foto en el día del programa, pero es la foto de la semana. Y tiene que ver con una votación en la Cámara de Diputados, la media sanción que faltaba, ya había ocurrido lo propio en la Cámara de Senadores. Este es el tablero, esta es la goleada. 231-0, tanto para los rechazos como para las abstenciones. ¿De qué se trata? De la movilidad de la asignación universal por hijo. Y ya no es tanto la aprobación, sino el cómo de esa aprobación. Ustedes estuvieron allí, Carlos, Juan Carlos. ¿Qué era lo que pasaba en las bancadas de al lado? Porque fueron muy críticas en su tiempo con la propia asignación universal, ¿no? También fueron críticas en el tratamiento, no dejaron de ser críticas sorprendentemente, menos a la hora de la votación. Y durante el debate se les recordó que ellos mismos habían hablado de que la plata de la asignación universal se iba por la canaleta del juego y de la droga, que las chicas se embarazaban para cobrar la asignación universal. Da vergüenza hasta recordarlo, ¿no? Y tantas otras barbaridades por el estilo. Resulta que ahora en el debate aparecían pidiendo más. ¿Cómo es posible que lleguen a más que hasta el 5º hijo? ¿Por qué no el 6º? Desde luego el consabido, ¿por qué no se hizo antes? Que se aparece en todos los debates. La Patagonia. Tanto fue así, la Patagonia, ¿por qué el diferencial a favor de la Patagonia? No, al norte también, al Chaco. Bueno, tanto fue así que en el cierre, Juliana Di Tulio, con un poco de ironía y de bronca, creo que era una mezcla, dice, pero voten en contra. Si ustedes han estado toda la vida en contra, y además hoy mismo lo han expresado, tienen que votar a favor, porque esto se ha instalado tanto en la sociedad que como estamos en tiempos electorales no pueden votar en contra. Es un gran triunfo ideológico también, porque todo eso
tenía, además de cierto odio racial, todas esas cosas que recordaba Carlos que dijo la derecha, los partidos, los líderes políticos, en realidad, además del odio, expresaba una voluntad de convencer a la sociedad y de descalificar la medida. Clientelismo, las chicas, todo eso, tratar de que una franja de la sociedad vea mal a esta medida, vea mal a esta decisión. Ya lo habían hecho con la quema de los parquets durante el primer gobierno de Perón, que la gente pobre hacía con los parquets asado con los pisos. O sea, es el prejuicio. Sin embargo, había mucha gente que creía en eso. La votación, la goleada, yo creo que expresa un triunfo muy grande, ideológico, simbólico en la sociedad, pueden votar en contra, que ya ahora la valora. Claro. Sin ningún, los prejuicios han sido derrotados. Puede ser que algunos diputados nacionales del arco opositor al gobierno nacional hayan quedado muy sensibilizados con un reciente informe de la Universidad Católica Argentina en relación con el aumento de la pobreza o los porcentajes elevados que persisten. Entonces votaron a favor para eliminar la pobreza. ¿Qué es lo que nos perdemos discutiendo los números absurdos de la UCA, pero al mismo tiempo contraponiéndolo? A veces cuando la pobreza se reduce a algunos números, siento que estamos un poco desviando la discusión. ¿Alguien puede seriamente decir que en la Argentina 1/3 de la población hoy está debajo de la línea de la pobreza? Mirá para el costado que mires. Además, agarrar el Banco Mundial dice otra cosa, el BID dice otra cosa. Pero además me preocupa a veces que la OIT dice otra cosa. La capacidad de adquisición de bienes materiales o el consumo sea lo que determina. Sí. No solo las familias pobres. Precisamente, si uno compara el periodo que precisamente compara la UCA, en el interín tuviste asignación universal por hijo, que llega a 3,5 millones de niños. En el interín se incorporaron 3,5 millones de nuevos jubilados. Casi 3,5 millones. Eso, imagínate lo que gente que había perdido el derecho por trabajo. La movilidad jubilatoria fue haciendo que las jubilaciones crezcan. La paritaria se fue sedimentando y los ingresos de los trabajadores. Por lo tanto, se redujo la cantidad de trabajadores informales, que aunque todavía es un grave problema. Entonces es imposible pensar que estamos en niveles similares a los de hace 6-7 años. La UCA toma una muestra de 2.500 casos. El INDEC toma muestras de 25.000 para arriba. O sea que la base estadística de la información que procesa la UCA evidentemente carece de sustento. Es el dato que es primo hermano de la llamada inflación del Congreso. Claro. Está hecha con un instrumento famoso que se llama el masomenómetro. Claro. ¿Cuánto quiere que le dé? Muchachos, cerramos. Y viene y creo que justo aparece cuando vamos a tratar la ley de movilidad. Justo no es viene, una casualidad. No es una casualidad. No. Bueno, ojalá la hayan pasado tan bien como nosotros, nos quedaríamos un rato más, pero lo interesante es que ustedes quizá la sigan allí donde estén o se lleven algo opuesto para las discusiones de ocasión. De todas maneras, en cada uno de los rincones cotidianos de nuestra vida volvió la discusión política, es algo para saludar. Que la pasen muy bien, hasta la próxima semana. Chau, buen fin de semana. Chau.